y Marcelo en el Hospital de Clínicas. Como dice el título, yo puntualmente voy a hablar de tres aspectos: lo que es la hemorragia subaracnoidea y aneurisma, la clínica y los aspectos neuroquirúrgicos, fundamentalmente haciendo hincapié en lo que hoy actualmente se hace. Entonces, lo primero es cuando nosotros nos enfrentamos frente a un paciente que tiene hemorragia subaracnoidea, como puede ser este caso, paciente de 25 años que sufre una cefalea brusca intensa, tipo estallido, que se encuentra lúcido de grado 15, sin focalidad neurológica. Lo que uno se pregunta es cómo deberíamos evaluarlo y tratarlo. Esa es la gran pregunta y eso es lo que nos llega a la práctica clínica diaria, sobre todo en emergencia. En ese sentido, nosotros debemos recordar que el 5% de las hemorragias subaracnoideas espontáneas, es decir, las hemorragias no traumáticas, corresponden a accidentes cerebrovasculares, donde la causa aneurismática es el 80%, y la mitad de los pacientes que tienen un sangrado subaracnoideo se mueren. El resangrado, es decir, del resto de la mitad que queda lúcido o que queda en coma, puede tener un resangrado y tiene una mortalidad del 35%. La incidencia de esta enfermedad es muy variable, va desde 2,2 cada 100.000 habitantes en China y puede ser hasta 20 y 30, como sucede en Helsinki, Finlandia, cada 100.000 habitantes. Acá, como países en vías de desarrollo, como la gran mayoría, tenemos una incidencia aproximada de 10 hemorragias meningias por 100.000 habitantes al año. Es decir, lo que serían aproximadamente unas 300 al año. La hemorragia subaracnoidea espontánea, como sabrán, es la disrupción de sangre por rotura de aneurisma en el espacio subaracnoideo. El espacio subaracnoideo, para mostrar un poco por dentro, si esto es la piel, esto es el hueso, esto es la dura madre. El espacio subaracnoideo es lo que queda entre el cerebro y el espacio subdural. Esto que vemos acá es el espacio subdural y todo esto negro, con una membranita un poquito más clara, es el espacio subaracnoideo con sangre. Entonces debemos entender que, y ya sabemos que la anatomía arterial transcurre sobre el espacio subaracnoideo y ella, como se ve acá, al romperse el aneurisma genera un sangrado en esa topografía. Eso se explica por la anatomía de la circulación arterial. Desde el punto de vista quirúrgico, nosotros tenemos que disecar todo lo que es el espacio subaracnoideo para lograr llegar a este sector donde se ve la carótida y clipar el aneurisma. Entonces, la siguiente pregunta es: ¿por qué se forma el aneurisma? La hemorragia meningia es consecuencia de la rotura del aneurisma. ¿Por qué se forma? Lo primero que hay que tener en cuenta es que el aneurisma no es congénito. El primer gran concepto es una patología donde es multifactorial y es adquirido, donde hay básicamente dos factores. Primero, tiene que haber una predisposición genética. Hay algunos elementos que uno tiene que tener en cuenta, como antecedentes familiares de primer grado, donde, por supuesto, hijos o padres, si tiene antecedentes familiares de haber tenido un sangrado 2 o más personas, tiene mucho más riesgo de tener un aneurisma. Trastornos del tejido conectivo como Ehlers-Danlos, Marfan, hay una lista de patologías de colageneopatías que pueden dar una predisposición genética. Eso sumado a los factores de riesgo, que como sabemos son no modificables y modificables. Esta es la tabla con la totalidad de los factores de riesgo, donde no modificables son la edad, entre 40 y 60 es el rango etario donde habitualmente suele haber la ruptura del aneurisma. El sexo femenino, hay un factor que es hormonal que predispone mayormente que el sexo masculino a la ruptura del aneurisma. Los afroamericanos también tienen un mayor riesgo. Haber tenido antecedentes familiares de hemorragia subaracnoidea es el predictor más fuerte para sospechar esta patología.
Las topografías de aneurismas, por ejemplo, aneurismas comunicantes anteriores y aneurismas comunicantes posteriores, tienen un mayor riesgo de rotura de aneurismas. El tamaño mayor a 7 milímetros es otro factor de riesgo que nosotros lo tomamos en cuenta cuando le hacemos la angiografía y valoramos el tamaño. A su vez, los factores meteorológicos como el invierno y la primavera se dan habitualmente estos sangrados. Factores modificables como la hipertensión del cigarro, hoy por hoy se sabe que son los más importantes que hay que tratar para disminuir no solo la rotura, sino en aquellos que no han sangrado, el riesgo de crecimiento y posterior rotura. Tiene un potencial de 13 veces más fuerte el factor cuando se asocian los dos elementos, hipertensión y cigarro. El índice de masa corporal, las drogas, el alcohol y las personas que comen poco vegetales también es un factor de riesgo conocido. Entonces, el aneurisma puede haber básicamente dos tipos, o son saculares o son fusiformes. Los aneurismas saculares, que es el 97%, es una verdadera bolsa, donde la formación se debe a lo siguiente, como explicábamos, los factores genéticos lo que hacen es una predisposición a que haya una pared de la arteria patológica. Esa pared de la arteria que es patológica, sumado a los factores de riesgo que actúan a través de la hemodinamia cerebral, favorecen la formación, crecimiento y rotura de los aneurismas. En los aneurismas saculares hay cambio degenerativo en absolutamente todas las capas y hay una ausencia de la lámina elástica interna. Eso es lo que produce el crecimiento y después formación y rotura. Entonces, el estrés hemodinámico es mayor siempre en las bifurcaciones arteriales en un paciente que es susceptible a la formación de aneurisma, colabora en su crecimiento y finalmente la ruptura final. Entonces, en cuanto a clasificaciones, pueden haber varias, pero quiero mencionar simplemente que en cuanto a su etiología, volvemos a insistir, no son aneurismas congénitos, sino son adquiridos siempre, donde hay una predisposición genética sumado a los factores de riesgo que favorece su crecimiento, formación y ruptura. Pero a su vez hay otras etiologías que son mucho menos frecuentes, como la traumática y la micótica, donde generan pseudoaneurismas y aneurismas micóticos, que son otro tipo. Finalmente, los aneurismas fusiformes, si bien comparten alteraciones en las capas, la etiología es distinta. Siempre hay, casi en el 72% de los casos, una disección arterial que puede ser traumática o espontánea, donde en general diseca entre la íntima y la capa media muscular del vaso, y lo que puede suceder es o que se rompa o que continúe el crecimiento para formar el aneurisma fusiforme. También puede ser aterosclerótico y mucho menos frecuentemente colagenopatías. Es decir, que los aneurismas son saculares o fusiformes y son adquiridos. Destaco esto porque sobre todo no existen lo que se llama aneurismas displásicos. La clasificación son fusiformes o saculares. La displasia es otra cosa. En cuanto a la rotura de la hemorragia meningia, lo que ocurre es una verdadera catástrofe intracraniana, donde lo primero que hace es aumentar la presión intracraniana. Eso en general produce pérdida de conocimiento. Como dijimos, aproximadamente la mitad de los pacientes se mueren, de los otros que no se mueren, un 25% queda en coma, el resto finalmente queda lúcido. Y posteriormente damos lugar a lo que sí, que son todas las complicaciones de la hemorragia meningia, que las más importantes son el desangrado, vasospasmo, hidrocefalia y disnionías. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando nos enfrentamos frente a un paciente, la alta sospecha clínica es fundamental. ¿Por qué? Porque hay aproximadamente entre un 20 y 30% de errores de diagnóstico, y eso es lo que nosotros debemos intentar bajar, 20 a 30% a nivel mundial. Entonces, primera cosa, las hemorragias meningias tienen una presentación clínica típica o atípica.
La típica ocurre solo en el 50% de los casos, donde la cefalea brusca, el peor dolor de cabeza en su vida, es el elemento más sensible, y que muchas veces asocian pérdida de conocimiento. Paciente que tiene una cefalea brusca intensa, tipo estallido, que asocia pérdida de conocimiento, además no puede tener otra cosa que una hemorragia meningia. No hay pérdida de conocimiento en sangrados que no son aneurismáticos. Eso hay que tenerlo presente. Después otros elementos clínicos, alteración de conciencia, crisis, déficit focal neurológico por hematoma, cisterna, isquemia en pacientes que vienen evolucionados, son otros elementos a tener en cuenta. La rigidez de nuca no siempre está presente porque a veces el sangrado es mínimo o a veces directamente no hay sangrado y por ende no va a tener rigidez de nuca, o muchas veces la aparición es tardía, ¿no? Entonces no es un elemento que hay que basarse puramente para plantear o no plantear una hemorragia meningia. Los vómitos, es destacar que no son específicos, hay que de alguna forma transmitir y acabar con el mito de que los vómitos explosivos son de hipertensión intracraniana. En realidad no son de hipertensión intracraniana, no son elementos ni sensibles ni específicos, es un elemento más que se une a un espectro clínico o a un síndrome para hacer el planteo. Posteriormente, la presentación clínica típica, que es importante, en general ocurre 2 semanas a 8 semanas antes de que el paciente concurra nuevamente con un resangrado. El pronóstico hace que la mortalidad sea 4 veces mayor en aquellos pacientes que han tenido una hemorragia meningia y pasó desapercibida por error diagnóstico de los que no lo tuvieron. Entonces, el warning leak está presente en un 50%, que es un pequeño sangrado que pasa desapercibido, donde la cefalea es el síntoma más común. Puede tener alteraciones de conciencia, muchas veces tiene síncope, que es el único síntoma por el cual consulta. Y en algunas oportunidades también hemos visto que consultan con un tercer par completo en ausencia de sangre y se le ha otorgado alta sin estudio. Por eso es muy importante insistir en que cuando uno tiene la sospecha clínica, puede ser una hemorragia meningia, hay que agotar los estudios. La falla en la sospecha clínica es el elemento más importante para el error diagnóstico. El desconocimiento del rendimiento de la tomografía computada también, porque la tomografía computada tiene un valor que Nicolás después lo va a mencionar, que va disminuyendo con correr de los días, pero insisto, a veces el paciente tiene una hemorragia meningia con un sangrado leve que en la tomografía es negativa. Entonces hay que saber un poco también las posibilidades diagnósticas. No por tener una tomografía sin sangre quiere decir que no tiene una hemorragia meningia. Los aspectos en cuanto a la función lumbar, menos de 12 horas o más de 14 días pueden dar negativos también. Entonces, por ejemplo, este trabajo muestra y se pregunta si hallazgos negativos en la tomografía y en la función lumbar excluyen la hemorragia solenoidea. Ellos encontraron que un 1,5% de las hemorragias que no tenían sangre, debido a la fuerte sospecha clínica, simplemente porque el paciente tenía cefalea intensa, pérdida de conocimiento, otros elementos, no se quedaron tranquilos y siguieron estudiando y hicieron el diagnóstico. Por ejemplo, esta paciente fue una señora que consultó, 50 años, con antecedentes de migraña, que llevaba un mes de evolución, cefalea brusca intensa y el tercer paro. Tenía esta tomografía que no evidenciaba sangre, tenía una angiotomografía que, como él, no era de buena calidad, y tenía una resonancia donde en el FLAP tampoco evidenciaba sangre. Aún así, le pedimos una arteriografía que en realidad lo que mostró era que tenía un aneurisma comunicante posterior, que era la causa de la compresión del tercer paro. Entonces, esto hace que nosotros evitemos las consecuencias que vienen a posteriori, que es, por ejemplo, la mortalidad que trae el resangrado, que es un 35% y no es menor. El resangrado ocurre fundamentalmente en las primeras 72 horas, pero más
más en las primeras 12 a 24 horas. Como elemento conceptual, sobre todo siguiendo las guías, las últimas guías de hemorragia meningia, mantener la presión de perfusión cerebral y la presión arterial menor de 160 es lo más razonable, e inmediatamente que el paciente llega a la emergencia, hacer ácido clonexamino. El vasoespasmo es la segunda causa de mortalidad en aquel paciente que se salvó de la rotura inicial y se define como un estrechamiento arterial sectorial. Es eso. Un tercio de las hemorragias meningias se va a complicar con vasoespasmo clínico y 2 a 4 de 10 pacientes van a tener un infarto por vasoespasmo clínico. Donde el elemento más importante es el deterioro neurológico tardío, por lo tanto la sospecha clínica en un paciente que está cursando, sobre todo entre el tercer y 10º día de que pueda tener un vasoespasmo, es importante. Ese es el periodo de frecuencia más habitual de hablar. Estos pacientes que en general ya están en CTI, el monitoreo con ecodoppler transcraniano es fundamental, y si podemos tenerlo diario sería lo ideal, porque es un elemento más que acompaña todo el resto de los síntomas que puede tener el paciente, y sobre todo si está en coma. La nimodipina, ya sabemos que es un elemento que ha demostrado reducir los resultados desfavorables por vasoespasmo. Eso es lo único que ha demostrado. Y aquello de la triple H ya en las últimas guías ha dejado de tener valor, donde ya se aconseja la euvolemia, un volumen circulatorio sanguíneo normal, y la hipervolemia profiláctica ya no está aconsejada. Y la hipertensión es solo cuando hay una evidencia clara clínica o biológica de isquemia. De lo contrario, se aconseja estar en normotensión. Finalmente, la hidrocefalia complica entre un 18 a 30% de los pacientes, y muchas veces van a requerir una elevación del líquido peritoneal definitiva. Lo que sucede es que en todo paciente que ingresa con hemorragia meningia, el neurocirujano debería colocar siempre un drenaje lumbar continuo, porque ha demostrado disminuir el riesgo de vasoespasmo, y además inicialmente se había demostrado que disminuía la capacidad de que un paciente requiriera una elevación ventriculoperitoneal a largo plazo. ¿Por qué? Por la sencilla razón que la sangre lava por el drenaje lumbar, y toda esa sangre que en realidad son los factores que irritan y generan vasoconstricción se pueden eliminar por el drenaje lumbar. Finalmente, en cuanto al tratamiento, el paciente llega a emergencia, lo primero que se hace es se estabiliza, inmediatamente se hace el diagnóstico, se lleva al tomógrafo e ingresa a CTI. Esos son los pasos que hay que hacer rápidamente. Deben tener siempre anticomiciales, nimodipina y ácido tranexámico, para después pasar al otro capítulo, que es el tratamiento. Si va a recibir un tratamiento desde el punto de vista endovascular o va a requerir cirugía. Yo no es la charla, debe entrar en la polémica de uno u otro tratamiento, pero simplemente debo ser honesto y mostrar la evidencia, donde la AJA lo que menciona está en ese cuadrito que puse allí. Básicamente, y en resumen, la cirugía debe ser indicada para aneurismas simianos, para aneurismas que tienen lesiones en masa e hidrocefalia asociada. Se sabe que tiene menos posibilidad de recurrencia y de recanalización en la cirugía versus endovascular, y la mortalidad en la cirugía hasta ahora sigue siendo un poquito más elevada. Desde el punto de vista endovascular, el sector posterior y los aneurismas puntualmente vacilares, no hay ninguna discusión que deberían tratarse desde el punto de vista endovascular, si es posible, sino cirugía. En pacientes con hemorragias meningias graves, sobre todo los ANG5, yo acá no puse clasificación porque no era la idea, pero un paciente que viene en un coma que asocia, no tiene apertura ocular, no tiene ningún
ninguna reactividad que tiene un rasgo de estrés, es aconsejable inicialmente mantener una conducta expectante. Pero hay otros hemorragias meningiales que son graves, que tienen un rasgo más alto que podríamos pensar en tratamiento neuromuscular de primero. Los pacientes añosos también, pero también sabemos que hay dificultades en cuanto a la cateterización, muchas veces por las placas de ateroma y aterosclerosis que tienen. Sabemos que desde el punto de vista endovascular requiere un control estricto, seguimiento, porque hay una mayor índice de recanalización y de recurrencia, y la mortalidad es un poco más baja, esto en las guías actuales. De tal forma que nosotros tenemos que hacer una selección individualizada, tenemos que tener en cuenta aspectos clínicos, tomográficos, resonancia, angiografía y el centro, profesionalidad. Entonces en eso tenemos que valorar la edad del paciente, las comorbilidades, la severidad clínica de la hemorragia meningia, el vasoespasmo clínico si está presente o no. No es lo mismo un paciente que está cursando vasoespasmo donde la cirugía está contraindicada y debemos indicar tratamiento neuromuscular que el que no lo tiene. Obviamente que si tiene lesiones de masa es mejor que se opere. Y desde el punto de vista geográfico, la topografía, la anatomía del aneurisma, el cuello y las ramas es importantísimo valorarlo correctamente, porque muchas veces su anatomía y las ramas de donde salen pueden ser más fáciles de cirugía que desde el punto de vista endovascular. Y lo otro que no es menor y que mencionan las guías es que el centro donde recibe el paciente, si hay un cirujano vascular, debe estar formado y capacitado como para poder resolverlo de la misma manera que un endovascular. De lo contrario, a las mismas opciones, frente a una persona que desde el punto de vista quirúrgico no esté formada, es preferible que lo embolice. Yo voy a mostrarles simplemente dos ejemplos para mostrarles en qué consiste la cirugía. Esta es una paciente de 51 años que tuvo una hemorragia subaracnoidea, como se ve a este nivel, escasa, ¿verdad? Y además tenía un tercer par del lado derecho. Se estudió con angiotomografía, donde ya se veía claramente el aneurisma comunicante posterior. Esto que está acá esto es una visión de perfil, esto es la clinoides, esto es el aneurisma. Y acá se ve de frente las dos clinoides de un lado y de otro, esto es piso anterior, ¿no? Y acá se ve la carótida, esto es la cerebral anterior, esto es la ciliana y el aneurisma que sale de la carótida y del comunicante posterior, es un aneurisma comunicante posterior. Que desde el punto de vista quirúrgico, cuando nosotros vamos a operarlo, la posición del paciente va a estar en este ángulo y se va a ver que el aneurisma se dirige hacia afuera y hacia atrás. Esta es, como ya les mostré anteriormente, es un cerebro donde se ve la hemorragia meningia, es un cerebro de hemorragia meningia. Y lo que se hace es comenzar a ver la aracnoide, que es esto que se ve aquí. Se diseca la aracnoide, no se coloca separador, se va avanzando, usando las rutas naturales que la anatomía nos indica. Se continúa, se libera todas las aracnoides. Acá ya se visualiza el nervio óptico. Se continúa avanzando, esto es la carótida. Acá se ve la coroidea, que hay que conservarla, irriga la cápsula interna, no puede quedar hemipléjico el paciente. Se identifican todas las ramas, el cuello del aneurisma, acá saliendo la comunicante posterior. Una vez identificada, se procede al clipado, donde la cirugía básicamente radica en ir paso a paso, respetando cada camino que uno hace, mediante maniobras delicadas. Luego del clipado, en este caso que tenía un tercer par y que está comprimiendo, este es el tercer par, se ve ahí, comprimiendo el tercer par, hay que cortar el aneurisma, desprenderlo, descolarlo
para liberar que el tercer par craneal recupere la función más rápidamente. Esto es una indicación también más fuerte de la cirugía. Una vez que está clipado, se revisa siempre cada una de las arterias que están alrededor. Uno no puede ir a clipar y no saber qué es lo que está clipando. Por eso es importante siempre tener un control y seguridad de lo que se hace. La tomografía de control postoperatoria, a los 15 días el paciente en realidad no queda con defectos estéticos, no hay ningún problema en ese aspecto. Y les quiero mostrar un paciente que operé acá también, donde tenía una hemorragia subaracnoidea. Vuelo cisternal, donde se hizo una angiotomografía que realmente era de muy buena calidad, donde ya se ve el aneurisma comunicante anterior, cerebral anterior, las dos pericallosas saliendo para arriba. Acá se lo voy a mostrar un poco mejor. Acá se ve la cerebral anterior del lado izquierdo. Esto es izquierdo, esto es derecho. Acá están las dos pericallosas y esto es el aneurisma. Con este estudio, el cirujano perfectamente puede resolver el paciente. Este paciente fue operado con el microscopio nuevo que hoy contamos en el Círculo Católico, que es una gran inversión. En mi opinión, esto es el quiasma óptico. Acá se ve un nervio, acá se ve el otro, acá se ve el quiasma. Acá disecando las arterias. Esto es la cerebral anterior del lado izquierdo. Ahora se va a ver la otra cerebral anterior del lado derecho. Como les decía, hay que identificar todas las ramas. En los aneurismas comunicantes anteriores son varias, son las dos cerebrales anteriores, la derecha y la izquierda, las dos pericallosas, el complejo comunicante, que es esto que está acá, y las perforantes, que van en el espacio perforado. Acá está la otra arteria. Seguimos disecando y exponiendo el aneurisma que está aquí. Esa sangre que se ve tiñendo los vasos es la sangre típica que se ve en el espacio subaracnoideo. Y una vez que está expuesta y ya sabemos dónde está la pericallosa de un lado y la del otro, se clipa el aneurisma. Se verifica que quede bien clipado, que el cuello quede correctamente en extensión y contra la base. Se identifica que no quede ningún vaso incluido. Y finalmente lo que se hace es, en este caso, lo pinchamos para asegurarnos 100% de que no quede ningún remanente del cuello. Hoy por hoy contamos con un microscopio que, si bien no podemos hacer una técnica que se llama indocianina verde, está en modelo como para poder conseguirlo y luego colocarlo, comprarlo, digamos. Que con esa tinción se puede hacer un control intraoperatorio de cómo quedó clipado el aneurisma y el resto de los vasos. Finalmente se procede a la punción. No hay ningún problema con puncionar, por cortar, por decorarlo, si los pasos previos fueron hechos de forma segura. Entonces, a las 24 horas postoperatorio siempre tiene que tener una tomografía, dentro de las 24 horas que se decía. Este paciente se hizo a las 24 horas. Y quería poner ejemplo de este caso, porque los aneurismas comunicantes anteriores siempre hay que resecar el giro recto. El giro recto es un giro que es frontal basal, que está medial al nervio olfatorio, que es lo que permite acceder a todo lo que es la región de la cisterna de la lámina terminalis, o región de los aneurismas comunicantes anteriores. Cuando van para adelante no hay ningún problema y muchas veces no es necesario resecarlo, pero cuando van para atrás el ángulo necesita la resección.
no le hace absolutamente nada al paciente, pero lo menciono porque a veces se informa como isquemia, y en realidad no es isquemia, es el área del abordaje, que a los 10 días postoperatorios ya ven cómo desaparecen. Es interesante compararlo. Y este es el bloque quirúrgico del círculo católico, este es el microscopio. Acá estamos operando esta paciente justamente que mostré. Este es el microscopio, que es un pentero, y quería mostrarlo porque en realidad, en mi opinión, el microscopio es la herramienta más importante que tiene el neurocirujano, además del resto instrumental que vamos en ese camino. Si no tienen ninguna pregunta, también. Muy bien, Gonzalo, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta ahora, si no continuamos para la siguiente charla. ¿Ninguna pregunta? Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, vamos a continuar con el tema, y yo me voy a centrar en los métodos diagnósticos. No voy a repetir muchas cosas que dijo Gonzalo, solamente voy a hacer hincapié en cómo llegamos al diagnóstico imagenológico de hemorragia subaracnoidea. Que básicamente todos lo tenemos bien sistematizado, pero en realidad hay algunas situaciones particulares o específicas en las cuales uno tiene que recordarlas para no cometer errores. Ya Gonzalo habló de lo que se define como hemorragia subaracnoidea y de la importancia que tiene en cuanto al porcentaje de la patología hemorrágica intracraneana, y que se presenta muchas veces como un paciente con un accidente cerebrovascular. Y la imagenología tiene un rol muy importante. Hoy en día la imagenología no invasiva, después Marcelo va a hablar de los métodos endovasculares o de los métodos vasculares propiamente dicho, pero hoy en día toda la imagenología no invasiva no solamente permite establecer el diagnóstico y descartar algunos diferenciales, sino también poder analizar la causa. Hoy es relativamente sencillo en cualquier tomógrafo o en cualquier resonador poder hacer diagnóstico de aneurisma y poder evaluarlo, e incluso esa herramienta se puede transformar en una herramienta suficiente para ya tomar decisiones terapéuticas. Pero también es muy importante la imagenología para valorar las complicaciones, algunas de las cuales ya fueron mencionadas, y por supuesto para el control del tratamiento y para la evolución. Ni que hablar que toda la evidencia que hay hoy disponible señala que la tomografía es el método de elección, es el método que tiene la mejor relación costo-beneficio cuando estamos frente a un paciente que se sospecha una hemorragia subaracnoidea. Es un método de fácil realización, accesible, de bajo costo, no de bajo costo unitario, sino de bajo costo global. Tiene un impacto relativamente bajo en el costo total del paciente con hemorragia subaracnoidea. Y ya dijimos que es un método que tiene muy buena sensibilidad y especificidad, pero hay que agregarle al final, tiene muy buena sensibilidad y especificidad en la fase hiperaguda. La tomografía empieza a tener luego un rendimiento que empieza a ser peor que en esta fase. Uno no concibe, o por lo menos no tiene a la resonancia como una herramienta en el algoritmo de estudio del paciente con hemorragia subaracnoidea, pero después les voy a mostrar un par de casos donde la resonancia es un método que uno puede considerar y que permite hacer el diagnóstico, sobre todo pacientes que tienen una hemorragia subaracnoidea evolucionada. Después, por supuesto, tenemos los estudios vasculares no invasivos. Vamos a ver algunos ejemplos de angio-TC y angioresonancia. Y voy a introducir otra técnica que en la literatura también se señala mucho, que es la modalidad de perfusión, una técnica de perfusión, sobre todo perfusión por TC. Ya lo habíamos visto con stroke en la primera charla, cuando hablamos de accidente cerebrovascular isquémico, en la charla anterior. Ya habíamos hablado de que la técnica de perfusión es una técnica que nos permite valorar parámetros de la hemodinámica intracraneana, y es una técnica que hoy en día se está utilizando mucho para el diagnóstico precoz de vasospasmo. No sustituye al Doppler, pero sí es una herramienta que uno puede utilizar para valorar esta complicación. En la tomografía computada es muy fácil identificar la hemorragia. Cualquier hemorragia intracraneana en la fase hiperaguda es muy sencillo identificar sangre, y en el compartimento subaracnoideo también es muy fácil identificarlo. O sea que cualquier sangrado intracraneano se diagnostica de forma sencilla con la tomografía. Pero también vamos a poder evaluar todas esas cosas: si hay una hemorragia intraventricular, si
si hay o no lesiones ocupantes de espacio o lesiones masa, como dijo Gonzalo, que es muy importante porque a veces determinan que se opte por un tratamiento, o sea que podemos encontrar hemocisternas o hematomas, hidrocefalia y por supuesto la presencia de áreas de isquemia que indirectamente son una señal de vasospasmo. Y ese es el aspecto típico de un paciente que se presenta con una hemorragia subaracnoidea. Es una paciente mujer, joven, 54 años, una hipertensa conocida, y hace un cuadro brusco que no era deficitario, pero sí era una cefalea brusca, y esta en realidad es la segunda tomografía. Tiene una primera consulta a las 8:30 de la mañana en un servicio de emergencia, se interpreta como una crisis hipertensiva porque tenía cifras tensionales elevadas, y se vuelve a la casa, y esta es la tomografía que se hace casi 12 horas después. Esta paciente tenía una hemorragia subaracnoidea, uno ve fácilmente el material espontáneamente hiperdenso, que empieza a ocupar todo el espacio subaracnoideo. La densidad normal del líquido cefalorraquídeo, como la que está dentro de los ventrículos, se sustituye por estas áreas hiperdensas que van tomando una distribución dependiendo mucho de la entidad del sangrado, de la localización del aneurisma. Y además un elemento acompañante que casi siempre está, que es la hidrocefalia, el sistema ventricular dilatado, y otro punto muy importante porque muchas veces determina el pronóstico, que es la presencia de hemorragia intraventricular. Esos tres elementos en la mayoría de los pacientes están de inicio. Siempre hay hemorragia en el espacio subaracnoideo, la hidrocefalia es un signo que encontramos muy frecuentemente, y también diversos grados de sangrado intraventricular. Un elemento muy importante, Gonzalo lo mencionó, y esto es muy importante, es que la sensibilidad de la tomografía va disminuyendo con el tiempo del sangrado. La sensibilidad en las primeras 24 horas es muy alta, casi al 100%. Cuanto más precoz la tomografía con respecto al cuadro clínico, mayor sensibilidad. Y a medida que nos vamos yendo hacia las 24 horas, la sensibilidad empieza a caer. Ya a las 48 horas hay una caída drástica de la sensibilidad. Ya trabajos bastante antiguos dicen que tienen entre un 63 y un 87% de sensibilidad, y es clara la literatura de que la sangre se deja detectar entre el sexto al séptimo día. Y hay muchos pacientes que se pueden presentar con la cefalea o con el cuadro típico 5, 6 o 7 días antes, y una reconsulta posterior, y nuestra tomografía es normal, y eso no invalida que el paciente, como dijo Gonzalo, frente a una clínica muy sospechosa, pueda tener una hemorragia subaracnoidea a pesar de tener una tomografía negativa. Y ahí hay otros signos que ahora vamos a ver y que vamos a considerar. También con la tomografía se pueden hacer distintas estratificaciones. Esta es una escala, tampoco es objetivo de repasar la escala, pero la escala de Fisher que se establece con la tomografía sin contraste va clasificando al paciente con hemorragia subaracnoidea de acuerdo a la entidad del sangrado. ¿Sí? Tenemos aneurismas íntegros donde no hay evidencia de hemorragia subaracnoidea, y a eso se le llama grado 0. Luego tenemos el grado 1 donde no se detecta la hemorragia, pero sí hay alguna evidencia de hemorragia, y vamos a ir aumentando de grado, por supuesto empeorando el pronóstico, desde solamente pequeños sangrados que tienen menos de 1 milímetro de espesor, pasando por coágulos o hemocisternas localizadas, o sangrados masivos con hematomas parenquimatosos y con hemorragia intraventricular. O sea que ese grado de sangrado o la cantidad de sangre que veamos en realidad tiene una correlación con el pronóstico del paciente. Por eso es muy importante en las imágenes valorar no solamente que hay sangrado subaracnoideo, sino su distribución y sus características, o sea, en cierta medida poder cuantificarlo. Acá tenemos otra paciente, 63 años, sexo femenino, tenía un cuadro muy típico de cefalea brusca, pero ya estaba con depresión de conciencia. Y vemos de vuelta hidrocefalia, un elemento siempre muy importante a consignar. Hay un sangrado subaracnoideo masivo, componente en fosa posterior, también en las cisternas basales, que es el lugar donde más frecuentemente encontramos sangrado, en la línea media, en la cisterna interhemisférica, y sangrado intraventricular, como ya mencionamos. No hay áreas hipodensas, y otros elementos importantes, más allá de describirlo y cuantificarlo, es ver si hay elementos localizadores. A veces, debido a la presencia de sangre que predomina en algún sector, uno puede inferir dónde está el aneurisma, ¿sí? Y por ejemplo acá tenemos un pequeño hematomita parasagital al lado de la línea media a nivel frontal. Probablemente eso marca la topografía del aneurisma, probablemente eso habla de que hay un aneurisma pericalloso, que es la arteria que pasa por esa región anatómica, y que a veces pueden estar encastrados al parénquima, y el sangrado del aneurisma da un pequeño hematomita locorregional. Entonces, por más que a veces no tenemos un estudio vascular, no puede presuponer cuál es la topografía del aneurisma según el lugar donde hay más sangre o donde encontramos esos elementos topografiadores. A veces la forma de presentación imagenológica no es la que todos esperamos, y eso pasa muy seguido. Esta paciente tenía un cuadro típico, pero no tenía la imagen típica. No había
prácticamente ningún sangrado en el espacio subaracnoideo, entre comillas, y aparecía esto, que en primera instancia fue interpretado como un hematoma gangliobasal externo. Pero si uno lo mira con atención, en realidad es un hematoma que está centrado en la cisterna silviana y es sangre acumulada dentro de la cisterna. Eso es a veces lo que se llama hemocisterna, una hemocisterna silviana. Y si esto fuera un paciente adulto, hipertenso y un hematoma gangliobasal, es un sangrado típico del hipertenso, pero si es una hemocisterna silviana, es un sangrado característico de algunos aneurismas que están localizados a ese nivel. Y en este paciente, quien estaba de guardia, como era yo, decidió hacer una angio-TC para buscar si había una malformación, y la angio-TC permitió hacer el diagnóstico de un pequeño aneurisma en la región silviana. Acá está el reprocesamiento, era un aneurisma casi del podo de la silviana y que estaba dirigido hacia adelante y era la fuente del sangrado. Por lo tanto, en este caso la angio-TC no solo aportó para ver el aneurisma, sino que aportó para hacer el diagnóstico perfectamente. Esto podía haber sido interpretado como un aneurisma, como un hematoma parenquimatoso, y sin embargo es una hemocisterna y su causa es un aneurisma y no una complicación de la hipertensión arterial. Acá tenemos otro caso, también un paciente hipertenso que tenía un pico hipertensivo porque en el momento de esa tomografía tenía cifras de 220 de sistólica, no tenía síndrome deficitario, pero sí cefalea muy intensa, y esta tomografía sin contraste, que si uno la mira así al pasar, parece normal, tiene un detalle muy particular. No hay material hiperdenso en las cisternas, pero sí tiene un borramiento de las cisternas. No hay cisternas, las cisternas tienen la misma densidad que el resto del parénquima, y es un paciente que no tiene ningún efecto de masa, no tiene ningún tumor, por lo tanto tenemos que buscar una explicación a por qué hay un espacio subaracnoideo que no tiene su densidad habitual. Una de las explicaciones es que haya sangre y que por el tiempo de evolución esa sangre esté perdiendo su densidad habitual. Y también quien estaba de guardia decidió hacer una angio-TC para buscar una posible hemorragia subaracnoidea, y en esta angio-TC no encontró solo un aneurisma silviano, sino que encontró además un aneurisma en el sector posterior, un aneurisma en el sector distal de la arteria vertebral. Esto es un tomógrafo convencional, no es un tomógrafo especial ni ninguna herramienta especial. Cualquier tomógrafo, la mayoría de los tomógrafos que están en nuestro medio hoy pueden hacer estas angio-TC con esta calidad y de forma muy rápida, con poca agresión para el paciente, se usa muy poca cantidad de contraste, por lo tanto es una técnica que en realidad no genera un riesgo adicional cuando la estamos haciendo. Tienen otro enfoque, sobre todo para desplegar mejor el aneurisma que se veía en el sector posterior. Por lo tanto, en estos pacientes la angio-TC nos agregó de vuelta el diagnóstico, nos permitió llegar al diagnóstico. La angio-TC, o por lo menos nosotros así lo vemos en el hospital y cuando hablamos con los colegas con los que trabajamos, la angio-TC es una herramienta muy buena en la emergencia y muy buena en el paciente que está con un accidente cerebrovascular, y en los pacientes con hemorragia subaracnoidea también es muy buena, porque si en el centro no tenemos posibilidades de hacer tratamiento endovascular o de hacer diagnóstico endovascular, ya podemos avanzar y el cirujano podrá tomar o no decisiones de cómo seguir adelante con el paciente. Este es parecido al que vimos hoy, no es el mismo, pero casi igual. Tiene mucha hemorragia en las cisternas basales y de vuelta un elemento localizador, de vuelta vuelve a tener una hematomita en la cara mesial del lóbulo frontal, tiene hidrocefalia, mucho sangrado intraventricular, y miren la angio-TC. Ahí tenemos, esta es una vista anterior. A veces tratamos de mantener el hueso para tratar de mostrarle al neurocirujano algo similar a lo que puede tener en un abordaje quirúrgico. Cortes oblicuos, si ven, este es un aneurisma del sector anterior, un aneurisma sacularis que tiene una indentación, ¿sí? Bien característico de los aneurismas rotos. Ahí lo estamos viendo de arriba, las dos pericallosas, y cómo este aneurisma comunicante anterior está metido en el medio y se dirige hacia adelante. Acá están las dos crinoides, lo estamos viendo como arriba. Uno lo puede desplegar en los distintos planos con estas imágenes 3D y poder mostrar el aneurisma y sus características, sacar medidas del cuello, del fondo, con un rendimiento bastante bueno. Simplemente algunos ejemplos, después Marcelo se va a detener más en la parte vascular propiamente dicha, pero ven, otro paciente que si bien tiene un sangrado meningio, tiene una hemocisterna, tiene una acumulación de sangre a nivel de la cisterna silviana. Esa acumulación de sangre se puede empezar a comportar como un hematoma, y eso es lo que Gonzalo hacía referencia a las lesiones masa, donde se pueden empezar a tener su propio efecto de masa, su propio efecto compresivo, y eso marca la elección de la cirugía. Y ven que en el medio de esa cisterna silviana aparece el aneurisma, ¿sí? Un aneurisma grande, bien redondito, ahí se ve bien con las reconstrucciones 3D, su orientación, sus características e incluso las relaciones vasculares principales.
En realidad la angiotc tiene un muy buen rendimiento para cualquier topografía, baja un poquito el rendimiento en la fosa posterior, pero el rendimiento global es muy bueno en el seno cavernoso, a nivel de la carótida. Acá tienen otro ejemplo, otra hemorragia subaracnoidea, hidrocefalia, hemorragia intraventricular, de vuelta una hemocisterna silviana y de vuelta un paciente que no tiene un aneurisma, tiene por lo menos 3 aneurismas, uno de un lado, otro del otro y otro en el sector posterior. O sea que la angiotc nos permite hacer todo el resto del mapeo vascular. Incluso está descrito que la angiotc puede llegar a ser diagnóstico de vasospasmo. Eso es mucho más discutido porque la resolución de la angiotc a veces no permite ver las zonas de vasospasmo como uno las ve en la radiografía. Estos son distintos ejemplos de aneurismas con los tomógrafos que están disponibles en nuestro medio. Esto particularmente es igual al que tenemos en nuestro centro y ven que pueden obtener estudios de muy buena calidad, baja dosis de radiación. En realidad no estamos irradiando de forma muy significativa al paciente y estamos usando una dosis de contraste relativamente baja, y eso permite que no agregamos al paciente con nefrotoxicidad o exponerlo además a una reacción adversa. Hay otra técnica que hoy si uno va a buscar en la literatura, se habla mucho y que se utiliza también con tomografía, que es la técnica de perfusión. ¿Sí? Aquella técnica que vimos con el accidente cerebrovascular isquémico y que nos permitía elaborar unos mapas de tiempo de tránsito medio, o sea, de cómo circula el contraste en el cráneo y de flujos y volúmenes sanguíneos cerebral, y que nos permitía, por ejemplo, calcular la penumbra cerebral o si había o no había penumbra. También nos permite en los pacientes con hemorragia subaracnoidea acercarnos a cómo está la hemodinamia cerebral, y así como el ecodoppler transcraniano permite medir resistencias y flujos y hacer el diagnóstico de la sospecha de vasospasmo de forma indirecta, ya que no estamos viendo la pared vascular, pero sí estamos viendo su repercusión. La tomografía con perfusión también lo permite hacer. Este es un paciente que tiene una hemorragia subaracnoidea, llevaba casi 36 horas de evolución después de haberle hecho una embolización. Esto es los artefactos que generan los coils en la embolización, y el paciente no se despertaba y tenía un ecodoppler compatible con vasospasmo y sobre todo del lado izquierdo. Acá tienen abajo, esto es un mapa de flujo sanguíneo cerebral que estaba conservado, en que no hay asimetrías, y este mapa que está acá es el más importante de todos. Eso es un mapa de tiempo de tránsito medio, es un mapa que permite medir la velocidad a la cual circula el contraste por el lecho vascular intracraniano. Y cuando hay un enlentecimiento, ¿sí?, de esa velocidad, cuando el contraste le lleva más tiempo a atravesar el lecho vascular, se presupone que hay vasospasmo, es el equivalente al vasospasmo. Y en este caso ven que el hemisferio izquierdo tiene un aumento de su color, ahí está más rojo, quiere decir que el tiempo de tránsito medio está aumentado. Eso quiere decir que hay un enlentecimiento de flujo en el territorio silviano, pero todavía con suerte con flujo conservado. Quiere decir que ese enlentecimiento todavía no fue suficiente como para producir isquemia. O sea que con esta técnica, al igual que con el ecodoppler transcraniano, uno se puede acercar al diagnóstico de la complicación y eventualmente plantear el tratamiento. O sea que es una técnica que hoy en el mundo se usa mucho, el centro de referencia que la usan prácticamente de rutina para valorar a los pacientes que tienen hemorragia subaracnoidea en conjunto con el Doppler y en conjunto con la evolución clínica, por supuesto. Habíamos mencionado también que otro elemento muy importante, a veces el radiólogo o el clínico que viene con el paciente con hemorragia subaracnoidea se preocupa solo de la sangre, pero hay un elemento que es muy importante, lo destaco. Hay mucha gente que hace radiología, también hay clínicos que están con el paciente, y no hay que olvidarse de la hidrocefalia. Lo destaco porque a veces en los informes no queda muy destacado que además de la hemorragia meningia el paciente tiene hidrocefalia, y eso es un elemento muy importante. Siempre hay que hacer énfasis en los informes, siempre hay que prestar especial atención a la hidrocefalia, a la hidratación ventricular y a la presencia de hemorragia intraventricular, porque son signos que pueden marcar el pronóstico del paciente. A veces los pacientes se presentan solo como hidrocefalia. Esta paciente tenía 29 años, una cefalea brusca y depresión de conciencia, y se presentó como hidrocefalia. En realidad esa tomografía no mostraba hemorragia subaracnoidea, se planteó una meningitis y fue la punción lumbar la que hizo el diagnóstico de hemorragia meningia. Después les voy a mostrar la resonancia que tenía esta paciente, que es otra forma de hacer el diagnóstico si uno tiene la sospecha. O sea que es muy importante la hidrocefalia. En este caso sí, no era evidente solo la hidrocefalia, sino también la hemorragia subaracnoidea y también el diagnóstico del aneurisma que estaba a nivel de la bifurcación ciliar. O sea que todas estas cosas podemos valorar con tomografía. No hay duda que es el método de elección el que vamos a seguir usando
y el que hay que usar frente a esta sospecha. El otro método, y que le voy a dedicar casi el mismo tiempo que le dediqué a la tomografía, es la resonancia, no por deformación, sino porque es un método muy importante en la hemorragia meningia, no en todos los pacientes, en algunos, pero les voy a mostrar varios ejemplos. En los últimos 2 años llegamos a juntar más de 15 pacientes en los cuales el diagnóstico de hemorragia meningia es dudoso. Les estoy hablando de 2 lugares nomás donde trabajo, y que fue la resonancia donde hizo diagnóstico o permitió acercarnos más al diagnóstico. Entonces creo que no es un número despreciable de pacientes, y en la literatura también está muy bien estipulado y marcado cuál es el rol que tiene la resonancia. Por eso la utilidad está limitada a pacientes específicos, no a todos los pacientes con sospecha de hemorragia meningia. Y esto porque tiene una alta sensibilidad en el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea evolucionada. De hecho, la literatura radiológica dice que el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea no pasa desapercibido en resonancia. Siempre hay una forma de hacer el diagnóstico. Lo que pasa es que a veces necesitamos usar algunas secuencias y a veces necesitamos usar otras. Por ejemplo, el FLAIR, la secuencia FLAIR tiene la capacidad de diagnosticar una hemorragia subaracnoidea hasta 40 días después del episodio. O sea que después de ese 6º o 7º día donde la tomografía prácticamente no ve la hemorragia subaracnoidea, la resonancia permite seguirla viendo. O sea, nos va a permitir hacer el diagnóstico, y además tiene valor, incluso está destacado en la literatura, que tiene valor médico-legal. Si uno tiene una resonancia con un FLAIR positivo para hemorragia subaracnoidea, uno puede decir que el sangrado estuvo en 40 o 45 días antes. No más de eso, porque ahí se empieza a hacer negativa la secuencia FLAIR. Pero a pesar de eso, después tenemos las secuencias de susceptibilidad, que son las que permiten detectar las hemorragias subaracnoideas crónicas o recidivantes, como se llaman por ahí. O sea que es muy importante para estos casos la hemorragia subaracnoidea. Y además porque las secuencias convencionales, el T1, el T2, la difusión, son normales. O sea que así como la tomografía es normal, las secuencias convencionales que usamos, incluso la secuencia con gadolinium, pueden no tener ninguna traducción, y solo las secuencias FLAIR o las secuencias de susceptibilidad son las positivas, ¿no? Les voy a mostrar algunos ejemplos. Esta es una paciente de 25 años, de sexo femenino, tiene cefaleas intensas de 3 días de evolución. A nosotros nos llegó con ese boleto. Cuando uno iba a leer la historia de emergencia, el médico de emergencia había puesto que la paciente relataba que había tenido las peores cefaleas de toda su vida. Tenía esa tomografía, fue la que se hizo en ese momento y fue normal, ¿sí? No tiene nada, no hay hidrocefalia, el líquido cefalorraquídeo, el paso subaracnoideo es normal, no hay hemorragia intraventricular, no hay nada que ponga en sospecha. Era tan clara la cefalea y tan intensa que pasó a resonancia. La resonancia se hace el otro día de esa tomografía. Ahí tienen secuencia T1, acá tenemos secuencia seco de gradiente, no muestran nada. Y cuando vamos a la secuencia FLAIR, nos encontramos con que el espacio subaracnoideo, en peritronco, en las cisternas basales y en algunos surcos de la convexidad están hiperintensos. Y eso puso en sospecha a quien estaba a cargo del paciente y le agregó inmediatamente una angioresonancia, y en la angioresonancia aparece el sangrado. Luego de la resonancia se hizo una punción lumbar, y la punción lumbar confirmó que había una hemorragia meningia. Y esta paciente llevaba, si no recuerdo mal, 4 días en el momento que hicimos la resonancia y 3 en el momento que se hizo la tomografía, de que tuvo el primer episodio de cefalea. O sea que fue más precoz la tomografía que se hizo negativa, y la resonancia permitió llegar al diagnóstico de una hemorragia subaracnoidea que no era tan evolucionada, era una hemorragia subaracnoidea reciente. Ahí tienen el aneurisma. La angioresonancia es un método relativamente bueno para estudiar los vasos intracranianos, pero no tiene el mismo rendimiento que los métodos vasculares directos. Y esto sirve para, ya que hay muchos clínicos y hoy en día vivimos muchos pedidos de angioresonancia. La angioresonancia es un buen método de screening. Cuando uno tiene una baja sospecha, o uno tiene un paciente con una migraña o con una cefalea típica, uno no quiere agredir al paciente con radiación o con contraste iodado. La angioresonancia es una buena solución para quedarnos tranquilos con un mapeo vascular. Pero si la sospecha de un aneurisma es alta, uno no se puede quedar tranquilo con una angioresonancia normal, porque su resolución es mucho menor a los métodos de relleno. Eso es por un tema técnico. Tanto la arteriografía como la angio-TC son métodos en los cuales se inyecta contraste y uno estudia el aneurisma o el vaso porque se rellena. En cambio, la angioresonancia no es un método de relleno. Estamos usando solamente las características propias del vaso para dibujarlo, para poder verlo. Y puede haber muchísimos artefactos o aneurismas muy pequeños
o incluso aneurismas que están trombosados que tienen angioresonancia normal. O sea que hay que manejarse a veces con la angioresonancia de acuerdo al grado de sospecha. Está bien como un método de screening. Esos pacientes que tienen cefalea y que conocen a un familiar que se murió de una hemorragia meningia o un vecino y esa cefalea es ominosa y no quiere estudiar a ese paciente, la angioresonancia es un buen método. Ahora, cuando la sospecha clínica es muy alta y la angioresonancia es normal, hay que tener mucho cuidado. O sea que la angio-TC o la arteriografía es muy superior a estos métodos. Este paciente tenía 79 años, era un hombre, llevaba 4 días de evolución de cefaleas y afasia. O sea que este paciente ya tenía un déficit neurológico. Acá tienen la tomografía, el paciente se movía un poquito. Si miran el espacio subaracnoideo, no hay una cantidad significativa de hemorragia meningia, no hay prácticamente hemorragia meningia. Había una dilatación ventricular, pero es un paciente de 79 años, también tenía una involución encefálica, o sea que no llamaba la atención. Lo que sí acá, en el polo temporal, quedaba la duda si había artificios, el paciente se había movido un poquito o si había realmente sangre. Ahí alguien resolvió hacer una angio-TC, no tengo claro por qué quien lo vio al paciente le hizo una angio-TC, pero la angio-TC le mostró mejor que ahí en el polo temporal había algo, no quedaba claro qué era, pero había algo un poquito más hiperdenso, capaz un pequeño hematoma, un pequeño aneurisma, no quedaba claro. Acá viene la resonancia y en la resonancia es mucho más claro, mucho más evidente. El paciente tiene, esto es una secuencia de susceptibilidad, acá tienen artificio de susceptibilidad aquí, artificio de susceptibilidad en la cisterna silviana y también en la cisterna interhemisférica. Eso es sangrado subaracnoideo, ya evolucionado. Probablemente este paciente tenía más de 4 o 5 días de evolución porque eso es hemosiderino. Pero si vamos a la secuencia FLAIR, miren, mucho más marcado. Hay sangre subaracnoidea rodeando el lóbulo temporal, en la cisterna silviana, ¿sí? Como se ve ahí. Y ahí tienen una nueva angio-TC que ahí permitía ver un aneurisma muy pequeño y acá tienen la comparación de la angio-TC donde se ve el aneurisma con el arterio del paciente. O sea que este paciente tenía un aneurisma y el diagnóstico se hizo básicamente por la resonancia y no por la tomografía. Cada paciente que le mostré hoy, que tenía hidrocefalia, 29 años, sexo femenino, la cefalea con depresión de conciencia y solo la dilatación del sistema ventricular. Acá está la secuencia FLAIR, de vuelta a lo que les mostraba. El espacio subaracnoideo tiene que tener la misma intensidad de señal que el líquido que está dentro de los ventrículos. Y sin embargo, si ustedes miran las cisternas basales, están sucias, están borradas, y también los surcos, ¿sí?, tienen una hiperintensidad de señal. Eso es la traducción de hemorragia meningia o de posible hemorragia meningia en resonancia. Y cuando le hicimos la angioresonancia, que era el método que teníamos de ahí a la paciente, si ustedes miran ahí, en la bifurcación silviana, en la cara superior, ahí apareció un pequeño aneurisma, que era la causa de la hidrocefalia, que le llevó a la depresión de conciencia y en realidad el sangrado subaracnoideo que la paciente tenía. O sea que en estos casos son algunos ejemplos. Y mi charla terminaba acá, pero la semana pasada nos pasó esto en el centro. No es un paciente del círculo, es un paciente que venía de otra institución. Esta era la tomografía que se hizo en la otra institución. Voy a contar cómo fue. El dato decía cefalea, una mujer joven, tenía 20 y pocos años. Cefalea, decía con componente psiquiátrico. La médica que hace la tomografía la informa normal. Y el técnico que estaba haciendo la tomografía, o licenciado, si no se van a trabajar los técnicos, cuando va a sacar a la paciente le pregunta y la paciente le relata que hacía como 7 o 8 días mirando la televisión a las 9 y pico de la noche le había venido un dolor intenso de cabeza y que se agarraba cabeza. Y el técnico fue y le dijo eso al médico a ver si no podía hacer un sangrado subaracnoideo y el médico dijo, bueno, vamos a hacer una angio-TC, no perdemos nada. Y en la angio-TC, no sé si lo ven ahí, apareció el aneurisma. Y quedó la duda, tiene el aneurisma, que fue un hallazgo, tiene la hemorragia subaracnoidea, le hicieron una PL que fue traumática, o sea que no se sacó ninguna conclusión y bueno, dijimos, vamos a resonancia. Me entusiasmé, le dije al técnico, vamos a hacer el FLAIR primero, negativo. El FLAIR no mostraba hemorragia subaracnoidea, pero cuando voy a la secuencia de susceptibilidad, tiene todo hemosiderosis. Acá, comparen de un lado con otro, toda esta corteza acá, toda la corteza tiene depósitos de hemosiderina, ¿sí? Esta paciente fue operada
le cliparon un aneurisma y el neurocirujano me pasó una foto que lamentablemente no la pude pasar del celular acá. Tenía toda una coloración ocre en la superficie de ese hemisferio. Esto es un sangrado meningio mucho más evolucionado. Probablemente el FLET era negativo, o sea que debería tener mucho más. Pero la angio-TC desencadenó el diagnóstico frente a la sospecha clínica, desencadenó el diagnóstico y la resonancia permitió hacerlo. Esto fue hace 2 semanas, casi 20 días. O sea que la resonancia es un método que tiene su lugar en la hemorragia meningia. No para la rutina, pero sí para aquellos pacientes en los que la sospecha del cuadro es importante y tenemos tomografía negativa. Bueno, ya mencionamos entonces el cuadro clínico, ya Gonzalo lo relató muy bien, y bueno, ya hablamos cómo la imagenología permite hacer el diagnóstico. No hablé de los diferenciales, pero podemos descartar cualquier diferencial. Vimos cómo con angio-TC o incluso con angioresonancia uno puede hacer el diagnóstico del aneurisma, las complicaciones. Y una última palabra, por supuesto que son métodos muy buenos para el control del tratamiento y la evolución. Es muy buena la tomografía y es muy buena la resonancia. Y un punto importante es que aunque el aneurisma esté clipado o aunque el aneurisma esté embolizado, se puede hacer resonancia en estos pacientes, se puede hacer angio-TC, no hay incompatibilidad ni de los clips ni de los coils, y eso es un problema que a veces surge. Bueno, está clipado, ahora le puedo hacer resonancia, y no hay ningún problema, se pueden estudiar perfectamente con cualquiera de las dos técnicas. Bueno, nada más, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Dónde nos queda la piel? Doctor Bertula, el más indicado. Y aquí, y la bibliografía. Bueno, en realidad los escenarios clínicos pueden ser variables, ¿no? Si el paciente consulta por una evolución de 24 a 48 horas, una cefalea brusca intensa, la tomografía seguramente sea positiva. En general es indicada para pacientes que están evolucionados, que vienen con una historia de 10, 12, 14, 15, 20 días de evolución. El rendimiento en general aparece ya después de 48 horas y hasta el día 21 la PL puede ser positiva. Pero lo que no quiere decir que si el paciente claramente tiene una cefalea brusca intensa asociada a otros elementos clínicos y la PL es negativa, no se siga con otro estudio. La PL tiene un buen valor, pero para la hemorragia meningio evolucionada. La oportunidad sería la evolucionada. Sí, sí. Paciente inagudo es tomografía. Por tomografía, por ejemplo, como es, lo que claro es No, si en la tomografía no muestra evidencia de sangrado y la clínica es sugestiva, hay que seguir estudiándolo. Ahí la función local, por supuesto, está indicada, ¿no? Sin duda. Sí, sí. Bueno, gracias y felicitaciones por todas las cosas que tenemos ahora. Por favor. Gracias a ustedes. Si no hay más preguntas, hacemos un break de unos minutos para tomar un café y eso, y después cerramos con el pregunto total. Trabajamos juntos en la cátedra y también en el centro, que se dedica fundamentalmente a la parte de intervencionismo y que nos va a compartir con nosotros esa parte de este tema. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación a participar en esta jornada. Bueno, como dijo Nicolás, yo me voy a referir específicamente o prioritariamente al aporte de la neuroradiología intervencionista en la hemorragia subaracnoidea. Perdón. A mí habitualmente me gusta definir bien de qué voy a...
de qué va a tratar la charla, y básicamente va a tener tres partes. En la primera parte voy a exponer el lugar actual del intervencionismo en el diagnóstico, en la segunda parte voy a exponer el rol de las alternativas terapéuticas endovasculares, y en la tercera parte voy a mostrar unos 9-10 casos que pertenecen al Centro de Intervencionismo donde trabajo, de Casa de Galicia, donde trabajamos en conjunto con la doctora Ofelia Maraboto. Todos los casos que voy a mostrar pertenecen a nuestra casuística del equipo. Entonces, empezando entonces la neuroradiología intervencionista, que para que muchos cuyo nombre es un objeto de debate, puede llamarse neuroradiología intervencionista, neurocirugía endovascular, terapia endovascular neurológica. Es una subespecialidad que ha tenido un auge especial en los últimos 20 años, a la cual se accede a través de 3 especialidades en todos lados del mundo, que es a través de la neurocirugía, a través de la radiología o a través de la neurología, complementando cada cual su formación de acuerdo a la área de la cual provenga. Y como dice ahí, es una subespecialidad de la radiología en la cual se realizan estudios diagnósticos invasivos y terapéuticos del sistema nervioso. Los estudios diagnósticos ya hace 90 años que comenzaron a realizarse, o sea, la radiografía se desarrolló en el año 1917 en Portugal, y los estudios terapéuticos adquirieron especialmente un auge a partir del año 1980. El tratamiento de los aneurismas, que son la principal causa de la hemorragia subaracnoidea, y es principalmente a lo cual me voy a referir, comenzó un auge y un especial desarrollo a partir del año 1991. Una de las preguntas que uno debería hacerse es, este es un artículo en el cual se nombran 3 etapas entonces de la neuroradiología diagnóstica. Egas Moniz, que fue un portugués al que recibió el premio Nobel por haber desarrollado la lobotomía bifrontal, que posteriormente se demostró que no servía para nada, fue quien desarrolló las radiografías diagnósticas por punción directa carotidia, por lo cual igual no recibió ningún premio, pero ya hace 90 años que se hacen las radiografías. Los cambios sustanciales en la radiografía diagnóstica fueron a partir del año 53, en el cual Seldinger desarrolló la técnica de Seldinger que todos conocemos, y posteriormente en el año 63, en las cuales se desarrollaron entonces la técnica de cateterismo. Actualmente todas las radiografías diagnósticas del sistema nervioso central se realizan de forma consultación digital y por cateterismo predominantemente femoral. Es decir, que la técnica de punción de carotidia directa es una técnica que se ha eliminado. Luego de haber escuchado a Nicolás y con todos los métodos que existen hoy en día, la primera pregunta que debería hacerse es, con los resultados que tiene fundamentalmente el angio-TC para detectar la causa de la hemorragia subaracnoidea, que es fundamentalmente el aneurisma, si tienen que existir o no los estudios invasivos desde el punto de vista diagnóstico. Y la pregunta está bien clara en todos los expertos y en todos los artículos, y es que a pesar de los resultados que se tienen con el angio-TC, que tienen alta especificidad, la angiografía por sustracción digital, fundamentalmente la angiografía por sustracción digital con adquisición rotacional y reconstrucción 3D, es considerado el gold standard o patrón de oro de la imagenología diagnóstica para el diagnóstico de las patologías vasculares del sistema nervioso central. ¿Qué consiste este estudio? Bueno, tiene algunas diferencias con respecto al angio-TC y al angio-ARM. Es, al igual que estos dos métodos, un estudio anatómico, pero la diferencia fundamental es que es un estudio hemodinámico en el cual se estudia cada uno de los vasos por separado y no en conjunto, lo cual nos da entonces una noción de cómo está funcionando y cómo se suple todo el polígono de Willis. Además de darnos una noción, permitir detectar aneurismas, entonces, básicamente lo que nosotros hacemos, que después lo voy a explicar más detalladamente, es un cateterismo de cada uno de los vasos, y la angiografía 3D rotacional lo que hace es obtener una imagen que se reprocesa posteriormente en una consola de trabajo. Para obtener esta imagen, el equipo que voy a mostrar luego rota el tubo 240 grados mientras se inyecta durante 6 segundos unos 24 centímetros de contraste. Esto permite entonces obtener imágenes 3D
de muy alta definición como la que estamos viendo. Acá estamos viendo entonces en la imagen de arriba un aneurisma carótido oftálmico donde se ve muy bien la morfología, y en el de abajo un aneurisma carótido comunicante posterior con un mamelón en el fondo y una rama saliendo del fondo del saco. Entonces, ¿qué es lo que permite el estudio? La ecografía por sustracción digital en la hemorragia subaracnoidea? Bueno, permite en primer lugar determinar cuál es la lesión causante de la hemorragia subaracnoidea. Como sabemos, en la mayoría de los casos, 90% más, la hemorragia subaracnoidea está causada por aneurismas, pero también nos permite ver si hay otras lesiones, por ejemplo las disecciones, que hasta hace pocos años era una patología que no se diagnosticaba. En los últimos años el número de diagnóstico ha aumentado. Permite también ver malformaciones arteriovenosas fibrodurales. Permite además caracterizar las lesiones, esto es determinar adecuadamente el tamaño del aneurisma, determinar adecuadamente cuáles son las características del cuello, del saco, si existen ramas o no vinculadas a la lesión, y permite ver o no algunas complicaciones, fundamentalmente el vasospasmo, y si existen o no vasculopatías asociadas. Como ya dije entonces, del aneurisma nos va a importar si el aneurisma es único o si más aneurismas. Es frecuente la existencia de aneurismas múltiples. Si el aneurisma es un aneurisma incidental, testigo o un aneurisma roto. La arteriografía muestra muchas veces elementos que nos sugieren que se trata de un aneurisma roto, como por ejemplo el mamelón que mostraba recién en el fondo del saco. Nos va a permitir también ver las características del cuello, que son fundamentalmente importantes para el neurocirujano o para quienes hacemos terapia endovascular, como voy a mostrar, y la relación de las ramas normales que puedan o no nacer del fondo del saco del aneurisma o del cuello. Asimismo, como ya expliqué, también debe valorar entonces el funcionamiento del polígono. Esta es la sala de angiografía de Casa de Galicia, donde trabajamos con la doctora Marabot, como ya expliqué. Es un equipo que tiene un flat panel instalado en el año 2014, que nos permite realizar la angiografía por sustracción digital y en los casos que creemos necesario una reconstrucción 3D rotacional. Como ya dije, todos los estudios se realizan hoy por cateterismo. Para realizar el cateterismo entonces se utiliza, como se ve aquí, la técnica de Settinger. Predominantemente utilizamos la vía femoral y luego de realizada la punción colocamos un introductor o vaina que tiene un calibre de 5 French, y esto es 1,5 milímetros, a través del cual vamos a pasar todos los catéteres. Una vez que colocamos la vaina, utilizamos catéteres entonces que tienen diferentes curvaturas de acuerdo a la conformación del callado, y realizamos el cateterismo selectivo de todos los vasos del espino encefálico, carótida derecha, carótida izquierda, vertebrales, y cuando es necesario incluso cateterismo selectivo de las carótidas internas y de las carótidas externas. Un estudio angiográfico completo debe incluir la totalidad de los vasos del espino encefálico en forma selectiva. Una vez que este estudio está realizado, entonces podemos decir cuántos aneurismas tiene el paciente y cómo está funcionando el polígono. Cuando vamos a realizar el tratamiento endovascular, que genéricamente se denomina embolización, que si nos ponemos a pensar no es el término más adecuado, porque embolizar significa tapar un vaso, a veces tapamos, otras veces destapamos. Entonces ahí utilizamos un sistema más complejo, utilizamos lo que se llama un sistema coaxial, que consiste en colocar un catéter guía que tiene un mayor calibre interno dentro de la carótida interna, si el aneurisma está en carótida interna derecha, y por allí te vamos telescopando distintos sistemas hasta alcanzar el saco del aneurisma. Para entrar dentro del aneurisma vamos telescopando lo que se conocen microcatéteres, que tienen un calibre de 2.3 French. 2.3 French equivale a 0,8 milímetros, o sea que son microcatéteres muy pequeños y muy atraumáticos que pueden introducirse dentro del aneurisma con un riesgo mínimo de rotura. Me llevo a la computación.
Esta foto lo que muestra es la flexibilidad que tienen los microcatéteres, que es así porque son muy delgados. Con respecto a los materiales que se utilizan entonces, me voy a referir específicamente, como dije, a los aneurismas, que son la mayor parte, la principal causa de hemorragia subaracnoidea. Primero, bueno, comparto totalmente los criterios explicados por el neurocirujano acerca de cuáles son las normas que se siguen para la selección de los pacientes. Si bien esto varía de país en país, existe un consenso en cuanto a que aneurismas que están vinculados a hematomas con efecto de masa, endotelianos, la neurocirugía de elección, en el sector posterior es de elección la terapia endovascular, y luego depende de las características del aneurisma y de los equipos tratantes la elección de uno u otro procedimiento. El primer material que se utilizó para el tratamiento de los aneurismas es lo que se conoce como COILS. El tratamiento endovascular, al igual que el neuroquirúrgico, lo que pretende es excluir el aneurisma de la circulación, para lo cual entonces desde dentro del vaso rellenamos el saco aneurismático con espirales de platino que se van adaptando a la morfología del saco hasta excluirlo totalmente. Estos espirales de platino se desarrollaron en el año 91, fue que se realizó el primer tratamiento endovascular en Buenos Aires. La FDA los aprobó a partir del año 95 y en nuestro país los tratamientos empezaron a hacer a partir del 96. Dentro del desarrollo de ello participó el doctor Fernando Rivera, que es un conocido neuroradiólogo uruguayo que trabajaba en la Universidad de UCLA. Y estos son los materiales básicos, que son el principal material que se utiliza para tratar la mayoría de los aneurismas. ¿Qué es lo que puede pasar? Puede pasar que el aneurisma no sea ideal para tratar con COILS. ¿Cuál sería el aneurisma ideal? Bueno, el aneurisma ideal es aquel que no tiene ramas saliendo del saco, que tiene una morfología casi esférica y que tiene un cuello menor a 4 milímetros, con una buena relación entre el diámetro del saco y el cuello. Entonces, eso nos asegura que uno puede rellenar el interior del aneurisma sin que los COILS se salgan, y que puede lograr una buena compactación de COILS dentro del saco, de manera que no se recanalice en la evolución. Ese sería el aneurisma ideal. Sin embargo, estos aneurismas ideales se ven tan solo en un 70%, con suerte, o 80% de los casos. Hay, por lo tanto, aneurismas que son más complejos, que son aquellos que tienen un cuello ancho, es decir, mayor de 4 milímetros, o que tienen entonces ramas saliendo del saco, como con el que mostré inicialmente y otros que voy a mostrar. ¿Cómo se tratan por vía endovascular esos aneurismas? Bueno, desde el año 1996 en adelante se han ido buscando tecnologías que complementen a los COILS para poder desarrollar el tratamiento endovascular, a pesar que no sean el aneurisma ideal. ¿Cuáles son estas técnicas? Bueno, son varias. En primer lugar, los balones de remodelamiento o remodeling, que es importante explicarlo, ya que ustedes muchas veces lo van a ver en los informes. El balón de remodeling es un balón que colocamos por otro sistema coaxial y que lo que hacemos es inflarlo a través del cuello mientras colocamos los COILS, dándole la forma adecuada al cuello, cerrándolo de manera que los COILS se mantengan dentro del vaso. Esa es la primera opción que tenemos si el tratamiento del aneurisma es complicado. La segunda opción que tenemos, si el remodeling no funciona, es la utilización de stents. En el año 98 se comenzaron a usar stents primero cardiovasculares, que resultaron excesivamente rígidos, y luego stents dedicados al sistema nervioso. Los stents, que en principio parecían ser la panacea, como pasa muchas veces en la medicina, resultaron ser la panacea de nada. Por lo tanto, si bien ayudaban a solucionar algunos tratamientos de aneurismas de cuello ancho, había que complementarlo con la colocación de COILS a través de las celdas, como se ve acá, por ejemplo. Entonces, acá hay un COIL, un stent de celdas abiertas, a través del cual se pasa un microcatéter y se coloca COILS. Este fue un tratamiento que permitió
tratar un gran número de aneurismas. Ahora sí estoy bárbaro. Con esto lo baja más fácil, ¿no? Una vez que los stents demostraron que no eran la panacea, se desarrollaron stents de celdas más cerradas, dentro de los cuales están los que se conocen como diversores de flujo o redireccionadores de flujo, como el que se da acá abajo. ¿Qué es un diversor de flujo? Un diversor de flujo es un stent que tiene las celdas extremadamente cerradas, extremadamente pequeñas, y que por lo tanto lo que hace es intentar cubrir casi completamente la pared del aneurisma. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué no ponen un stent forrado, con lo cual se solucionaría el problema? Y la respuesta es una respuesta fácil. Los stents forrados son stents excesivamente rígidos, y para llegar a colocar o navegar dentro de la circulación intracraniana, los stents tienen que ser flexibles y tener determinadas características, por lo cual esas son las características que cubren un diversor de flujo. Como ven acá, es un stent extremadamente flexible, prácticamente se puede anudar sobre sí mismo sin quebrarse, que es autoexpandible, que tiene las celdas cerradas, y bueno, esta es la última tecnología que se está aplicando en stents, pero que tampoco es la panacea, porque son stents que tienden a producir una excesiva trombosis. Por lo tanto, hasta ahora no hay ningún método que sea perfecto para el tratamiento endovascular de los aneurismas, sino que se complementan y se siguen desarrollando dispositivos. Todos estos dispositivos que he nombrado hasta ahora, los COILs, el remodeling o remodelamiento, los stents y los diversores de flujo, son dispositivos disponibles en nuestro país y dentro de los cuales nuestro equipo tiene experiencia, y son los casos que voy a mostrar. Existen, sin embargo, algunos dispositivos de más reciente desarrollo, dentro de los cuales ni siquiera están disponibles dentro del país, que son los que se llaman dispositivos intrasaculares. ¿Qué es lo que hacen estos dispositivos? Bueno, son dispositivos que se colocan dentro del saco como si fuera un tapón y que tienden a producir, por lo tanto, la oclusión del aneurisma o la expresión del mismo. Otros dispositivos, como este que se llama Piconus, es una especie de stent que tiene una malla que se adapta al cuello y que tiende a sostener todos los COILs. Resumiendo, entonces, el tratamiento endovascular, al igual que el neuroquirúrgico, lo que trata de hacer es excluir el saco aneurismático, cerrando completamente el cuello y evitando que a largo plazo se produzca la recanalización. El éxito de este tratamiento depende fundamentalmente del tamaño del saco y del tamaño del cuello. Cuellos mayores a 4 milímetros son cuellos problemáticos, en los cuales hay que utilizar más de un dispositivo para lograr un éxito terapéutico endovascular a largo plazo. Voy a mostrar entonces algunos casos que, como ya dije, pertenecen. El primer caso es una hemorragia subaracnoidea, es un aneurisma carótido oftálmico. Es un caso relativamente sencillo. Como ven arriba, se ve la ecografía diagnóstica, en la cual vemos entonces un frente, un perfil, y se ve el aneurisma. Sin embargo, si ustedes observan detenidamente, la información que da la reconstrucción hecho con la rotacional 3D acerca de la morfología del aneurisma es muchísimo más de la que da la imagen bidimensional. Se puede entonces apreciar acá adecuadamente un mamelón en el fondo, el tamaño del saco y el cuello. Este aneurisma entonces se trató únicamente con COILs en una sola sesión y con un buen resultado a largo plazo. Este es entonces uno de los aneurismas que serían ideales para tratamiento endovascular. Este es un hombre de 58 años que tiene una hemorragia subaracnoidea. La angiotensina mostró una arteria trigeminal persistente, no evidencia otros aneurismas en el polígono de Willis. Este es un caso muy interesante. Si ven entonces la tomografía, se observa que es una tomografía claramente lateralizada hacia el lado izquierdo, que hay una pequeña conexión en este sector.
en este sector. Llama la atención esta imagen, que no queda bien claro a qué corresponde, y hay una cierta emoción interna también del lado izquierdo. El resto de la arteriografía no mostraba elementos significativos, salvo que, coincidiendo con la GTC, mostraba una arteria trigeminal persistente, que al hacerle la reconstrucción fundamentalmente 3D, mostraba que en el origen tenía una dilatación fusiforme del mismo, y que si uno aprovechaba la posibilidad que da el equipo de realizar reconstrucciones multiplanares, superponíamos la imagen. Acá se ve entonces la dilatación fusiforme, como ya describí anteriormente, de la arteria trigeminal persistente. Al realizar la reconstrucción y superponer la tomografía, se ve que este hematoma se superpone perfectamente a la dilatación fusiforme del aneurisma, que en este plano, en esta reconstrucción, es bastante más grande de lo que se suponía. A decir verdad, los aneurismas de la arteria trigeminal persistente como causa de hemorragia subarachnoidea son extremadamente raros. La arteria trigeminal persistente de por sí es una variante anatómica poco frecuente. Que tenga un aneurisma fusiforme que cause una hemorragia subarachnoidea es algo que, si bien está descrito en la bibliografía, es raro. Por lo tanto, hicimos con la doctora Maraboto 2 consultas, una a Brasil, que es hacia donde me refiero yo habitualmente, y ella hacia Francia, que es el centro donde se formó con el doctor Lorenz Pell, y todos coincidieron que, bueno, esta era la causa de la hemorragia subarachnoidea. Por lo tanto, tratamos al paciente ocluyendo este aneurisma con coils. El paciente igual tuvo, el tratamiento fue satisfactorio, el paciente falleció posteriormente en la evolución por una de las complicaciones frecuentes que es el vasospasmo. Como hecho anecdótico, nomás, este paciente lo presenté el mes pasado en el Congreso Brasilero de Radiología Intervencionista en Sobrisa, en Brasil. Y como decía, es extremadamente raro un aneurisma trigeminal persistente, pero bueno, en el Congreso habían 35 pósters y 2 tenían el mismo título. Aneurisma trigeminal persistente, o sea, era su autónomo. O sea, eso es lo que le decimos la ley de Belpo. Pero bueno, este es otro paciente. Los pacientes que voy a ir presentando son en rango creciente de complejidad. Es también un paciente con una hemorragia subarachnoidea que tenía un aneurisma comunicante posterior y que presentaba como complicación que es un paciente que ya mostré anteriormente. Si miramos el arterio, se ve claramente que tiene una arteria cerebral posterior de origen fetal, es decir, que no se origina en la vertebral, sino que se origina directamente de la carótida, y que esta arteria se ve muy bien que nace del saco del aneurisma. Tiene un mamelón en el fondo. Entonces, bueno, esto es un aneurisma que seguramente da discusión. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Desde el punto de vista endovascular, puede ofrecer varias alternativas. Puede ofrecer, uno, colocar un balón para hacer un remodelamiento del cuello y tratar de colocar coils dentro del aneurisma y ocluirlo sin ocluir esa arteria que debe preservarse y es normal. La otra alternativa es que aneurismas de cuyo saco nacen ramas es una indicación de colocar diversores de flujo. Pero los diversores de flujo requieren una anticoagulación previa extrema, por lo tanto no se colocan en agudo. Y la otra alternativa es que, bueno, este podría ser un buen tratamiento, un paciente adecuado para el tratamiento neuroquirúrgico con CRIP y no endovascular. Sin embargo, decidimos, bueno, ya que estábamos, intentar hacer un remodelamiento del cuello, así que subimos un balón, que es lo que se ve aquí, que atraviesa el cuello, y logramos, su paciente de la semana pasada, ocluir totalmente el aneurisma. Acá se ve entonces el balón atravesando el cuello para protegerlo, cómo los cuellos rellenan totalmente el cuello y cómo rellenan espiras el fondo del aneurisma. Y este es el resultado final con una oclusión total del saco aneurismático y la preservación de la cerebral posterior. Siguiente caso es un hemorragia subarachnoidea con un aneurisma comunicante anterior de cuello ancho. Acá se ve muy bien cómo la 3D permite ver el aneurisma. Se realizó entonces una colocación de un stent común y la oclusión del aneurisma. Esta es la ecografía de control, que muestra entonces previas. Acá puedo comparar cómo
La 3D es netamente superior a la 2D. Acá está el aneurisma ocluido y acá se ve cómo se ven los coils con el stent. Este es un aneurisma del tope de la basilar. Este es uno de los aneurismas que por excelencia es tratamiento endovascular. Se ve entonces cómo es un aneurisma de una morfología bastante desfavorable, que hay que proteger la cerebral posterior para realizar el empaquetamiento del mismo. Se pasó entonces un balón hacia la cerebral posterior del lado izquierdo, se colocaron coils y se ocluyó totalmente el aneurisma. Esta es una paciente muy interesante, es una paciente de 38 años, sin antecedentes, que fue enviada con el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea. La paciente presentaba una tomografía que mostraba sangre fundamentalmente en el cuarto ventrículo y cuando comenzamos a hacer la radiografía encontramos carótida derecha con una disección a nivel cervical que no teníamos claro de qué tiempo de evolución era, la carótida izquierda claramente disecada, de calibre irregular, que prácticamente no rellenaba a nivel encefálico, y cuando estudiamos el sector posterior encontramos una arteria vertebral del lado izquierdo que mostraba esta imagen que parece ser un aneurisma o pseudoaneurisma y la comunicante posterior rellenando todo el territorio cervical, o sea, 38 años sin antecedentes a destacar, que tiene disecadas las dos carótidas de aspecto aparentemente crónico y que tiene un aneurisma disecante que si uno lo correlaciona con la tomografía es la causante de la hemorragia del cuarto ventrículo. Hay por lo tanto un dilema en cuanto al tratamiento. La paciente puede requerir antiagregación plaquetaria o anticoagulación por las disecciones, sin embargo tiene una contraindicación clara que es la disección intracraneana que causó una hemorragia. Hicimos las consultas que correspondían y quedó bien claro entonces que la paciente tenía indicación de colocar un diversor de flujo, por lo cual se realizó la antiagregación plaquetaria con Prasugrel 2 horas antes de realizar el tratamiento. El Prasugrel tiene un efecto rápido y se procedió entonces a colocar un diversor de flujo y un coil dentro del aneurisma. Acá ven entonces la imagen de la arteria previa, donde se ve el pseudoaneurisma. Está la arteria cerebrosa posterior inferior. Estas son las marcas que corresponden al diversor de flujo y acá se ve el coil que colocamos adentro del pseudoaneurisma para evitar que resangrara o que continuara creciendo. Este fue el resultado final, esta es la previa, esta es la posterior. La paciente posteriormente presentó algunas complicaciones relativas a su hidrocefalia, tuvo una ventriculitis, tuvo fiebre, tuvo 2 semanas en CTI, actualmente está de alta, asintomática, sin déficits, y lleva 2 meses y medio o 3 de tratamiento y está con doble antiagregación plaquetaria. Quedó tratado entonces la disección del sector posterior y bueno, queda por discutir, que seguramente es de tratamiento médico, la patología del sector anterior, que seguramente tenga una patología de la pared arterial de base. Hasta acá entonces los pacientes con hemorragia subaracnoidea. Para finalizar, quería mostrar un caso más de diversor de flujo. Hay aneurismas que, si bien no se presentan con hemorragia subaracnoidea, tienen efecto de masa y por la topografía, como son los aneurismas transicionales, o sea que tienen una parte intradural y extradural, corren cierto riesgo de hacer una hemorragia subaracnoidea. Esta es una paciente que tenía entonces un aneurisma del seno cavernoso gigante que se fue controlando a lo largo de los años y iba creciendo, y el único tratamiento posible es colocar un diversor de flujo que lleva al cierre progresivo del mismo. Se realizó entonces, luego de conseguir las autorizaciones respectivas, la colocación del diversor. Se colocó 2 coils dentro del saco aneurismático. Esto es pretratamiento, esto es post. Se ve cómo queda el contraste estancado. Estas son las reconstrucciones. Se ve cómo las reconstrucciones 3D permiten con gran resolución espacial ver la base, las relaciones de la carótida con el hueso del aneurisma. Y bueno, esta es una paciente que tenemos que hacer el control. Habitualmente los diversores de flujo producen el cierre completo del aneurisma entre los 6 meses y el año, y la paciente queda con antiagregación los primeros 6 meses. Resumiendo entonces, bueno, hay un paciente más que de aneurisma múltiple que no tiene mucho sentido
es más de lo mismo. Resumiendo entonces, el neurointervencionismo aporta en dos sentidos: para el diagnóstico, complementando a la angiotc y dando alguna información adicional. Si bien está admitido que muchas veces el paciente se puede operar solo con una angiotc, posteriormente suele completarse con una angiografía, ya que pueden haber algoritmos que pasen desapercibidos, y como dije hoy, el gold standard continúa siendo la angiografía, y desde el punto de vista endovascular permite tratar un número elevado de aneurismas que depende de cada país y de cada sistema de salud, cuál es el porcentaje que se tratan en los respectivos centros. Es todo, y bueno, no sé si tienen preguntas. Muchas gracias, Marcelo. No sé si alguien tiene preguntas o un comentario. Yo quiero hacer un comentario que me preguntaban. La vomitoína en la hemorragia meningia, lo mismo que en el traumatismo encefaloperiano grave, aún la profilaxis sigue estando indicada. El resto de la patología supurativa, tumoral, o alguna otra que pueda quedar colgada, no ha demostrado beneficio la profilaxis. Traumatismo encefaloperiano leve tampoco. Bueno, muy bien. Si no hay ninguna pregunta, ningún comentario, les agradecemos tanto a Marcelo por la participación, a Gonzalo por integrarse, y bueno, los esperamos a la próxima actividad en octubre, que va a ser sobre patología mamaria, que ya está todo coordinado para el miércoles 25 de octubre. Y bueno, muchas gracias a todos.